Bueno, para empezar necesitamos un breve concepto pues de qué es la derivada. Es algo complejo porque la derivada tiene como varios conceptos, pero los más como importantes y que más se usan son estos dos. Eh, el primero es la razón de cambio de una función en algún punto específico. Entonces, por ejemplo, tienes una función del costo de un producto, entonces la derivada de esa función sería cómo el costo de ese producto cambia respecto al tiempo, dt, que eso significa cambio respecto al tiempo. No necesariamente es con una función costo, puede ser, pues dependiendo del concepto, el movimiento de una partícula en el espacio, cómo cambia la población de una bacteria respecto al tiempo, cómo disminuye el volumen de un objeto, por ejemplo un cilindro, respecto al tiempo. Entonces es la función de lo que represente ese algo que vas a solucionar respecto al tiempo. Por eso es razón de cambio. El segundo, que es ya como yéndonos más hacia la física, pues la velocidad instantánea de un objeto pues en movimiento. Bueno, y las maneras de cómo simbolizar que estás derivando, pues son estas, que la más usada pues es f' de x. También en algunos libros y eso pues se usa y', o también tenemos de y de x, que vendría siendo lo mismo que de y de t, ya que sabemos que x siempre es la variable independiente y el tiempo nunca va a depender de nada. Entonces, por eso también se podría representar así, pero eso pues depende del contexto que te estén dando. Bueno, las reglas de derivación, pues tenemos la primera, que es de una constante. Una constante pues es algo que no cambia, valga la redundancia. Por ejemplo, un número. Entonces la derivada de esa constante siempre va a ser 0. Por ejemplo, tenemos f de x es igual a 8. Entonces f' de x, que es la derivada, es 0. Entonces puede ser con cualquier número, 8, 10, 4, 6. Siempre, siempre, siempre la derivada va a ser 0. Y no necesariamente los números son los únicos que son constantes, porque por ejemplo tienes una función de varias variables. Entonces f de x es igual a xy. Tenemos x y y que pues son variables. Y vas a derivar, como dice acá, respecto a x. Entonces f' de x es igual a y, lo tomaríamos como una constante, o sea, como algo fijo que vamos a dejar ahí. Entonces pues la derivada de y respecto a x pues sería 0. Tenemos la segunda regla, que es de la derivada de una variable. Entonces, como te estaba diciendo, x, y son variables. Entonces, la derivada de esas siempre va a ser 1. O sea, siempre la derivada de esa variable solita va a ser 1. O también podemos tener x, por ejemplo, z, perdón. La derivada de eso pues también va a ser 1. O de lo que sea, por ejemplo, te la pueden representar como t, o la variable, yo que sé, a. Siempre, siempre, siempre la derivada va a ser 1. Bueno, tenemos la tercera regla, que es la derivada de una potencia. La derivada de una potencia, pues para empezar, una potencia es cuando tienes un número por x elevado a un otro número, que pues lo vamos a simbolizar como n. Entonces, la derivada de eso va a ser n por el número que estaba acompañando a la x, x elevado a la n menos 1. Entonces, para que me entiendas mejor esto, te voy a dar un ejemplo. Tienes, por ejemplo, tienes 3x a la 2. Entonces, la derivada de eso va a ser, entonces, 3 por 2, que es el exponente, es igual a 6. Dejas la x, le restas 1 al exponente. Entonces, 2 menos 1, pues 1.
pero pues no vamos a poner 6x a la 1 porque ya sabemos que está elevado a la 1, entonces lo vamos a dejar solo como 6x. Otro ejemplo, tienes 6x a la 5, por ejemplo. Entonces, su derivada va a ser 6 por 5, 20. Entonces, 20, dejas la x y le restas 1 al exponente. Entonces, 5 menos 1, 4. Entonces, nos quedaría 20x a la 4. Continuando, tenemos la derivada de una función exponencial de base Euler. Entonces, es cuando tenemos Euler elevado a la algo, su derivada va a ser la misma. Entonces, Euler elevado a la algo. Como en este ejemplo que tenemos Euler elevado a la x, entonces la derivada de esto va a ser Euler elevado a la x. No va a cambiar. O sea, este es un caso especial donde no le va a pasar nada. Cuando se deriva, se va a quedar tal cual. Bueno, ahora vienen dos que son un poco más complejas, sin embargo no son difíciles. Entonces, de hecho son algo similares. Que tenemos la de un producto, que es cuando tenemos la multiplicación pues de dos funciones. Entonces, f de x por g de x. La derivada de esto sería la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, para que me entiendas mejor, un ejemplo, tenemos x a la 3 por Euler a la x. Entonces, x a la 3, como vimos en las reglas anteriores, pues sería una función, y Euler a la x es otra función aparte, que sería de exponencial base Euler. Entonces, para derivar esto, entonces, ¿qué nos dice? Derivemos el primer término. Entonces, sería 3x a la 2. Porque, pues, sí, usamos la regla de una potencia. Por el segundo sin derivar, que sabemos que no le pasa nada, se queda tal cual, más el primero sin derivar, o sea, lo dejamos así nomás, por el segundo derivado, que pues sería este mismo, y ya, nos quedaría así. Luego tenemos el de un cociente, que en este caso es cuando tenemos f de x sobre g de x, entonces una función sobre otra función. Entonces la derivada de esto es la primera función derivada por la segunda sin derivar, menos, o sea, aquí se resta, la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función sobre la segunda función al cuadrado. Entonces, tenemos este ejemplo. 4x a la más 3 sobre x a la 3 menos 8. Entonces tenemos aquí nuestra función f de x y aquí nuestra función g de x. Entonces, vamos a derivar como nos dice la primera. Entonces sería 4 más 0, porque pues acá tenemos una constante y aquí pues tenemos la variable acompañada de un número y sabemos que la función de una variable siempre es 1. Entonces pues sería 4 por 1, pues 4. Por la segunda sin derivar, entonces sería esta, x a la 3 menos 8. Vamos a ponerlo entre paréntesis para que no nos confundamos. Menos este sin derivar, entonces 4x más 3 por este derivado. Entonces, pues la derivada de este nos quedaría 3x al cuadrado, pues menos 0. Entonces, pues nos quedaría así nomás. Sobre, nos dice que g de x al cuadrado. Entonces, x a la 3 menos 8 elevado al cuadrado. Por último caso tenemos la derivada de una raíz. Pero para empezar debemos reescribir esa raíz en términos de exponente. Entonces, ¿cómo reescribimos eso? Sería x
elevado a su exponente sobre el exponente de la raíz. Y usamos las propiedades de los exponentes. Entonces, si tenemos que x elevado a la n, que n es un número, su derivada va a ser ese número n por x y se le resta 1 al exponente, entonces n menos 1, como uno de los casos que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, tenemos un ejemplo como el más sencillo, que es raíz de x. Entonces, primero vamos a reescribirlo. Entonces, nos quedaría x está elevado a la 1. Entonces, 1 sobre el exponente de acá de la raíz, que sabemos que cuando está así es porque es raíz cúbica. Entonces, 2. Entonces, x elevado a la 1 medio. Ahora sí podemos derivar. Entonces, nos quedaría 1 medio de x elevado a la 1 medio menos 1, que 1 medio menos 1 nos da menos 1 medio. Así nos quedaría esa derivada. Bueno, otro ejemplo, tenemos raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces su derivada, bueno, primero lo transcribimos. Va a quedar como x elevado a la 2 tercios. Entonces ya saben, esta de acá sobre la de aquí de la raíz. Entonces, ahora sí, su derivada va a ser el exponente 2 tercios de x, el exponente menos 1. Entonces 2 tercios menos 1 sabemos que es menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Y esa sería la derivada.